Buenos días a todos. Aquí la Universidad San Martín de Porres, carrera de odontología. Nosotros estamos dando inicio a una última actividad, un evento realmente entre amigos. Es un conversatorio conociendo para cuidar. Un encuentro entre amigos en la carrera de odontología. Yo quisiera primero agradecer muchísimo a todos ustedes que nos están acompañando. En esta oportunidad tenemos invitados, ponentes muy destacados que nos van a acompañar. Son personas que han estado trabajando de forma activa y también a través de la investigación en lo que es el medio ambiente. Nos acompaña Laura Alonso, ¿no?, de la Universidad de Vigo, también Liliana Justiniani, de la Universidad Católica de Santa María, Edilberto Medina, de la Universidad Técnica de Múnich, Daniel Mercado, de la Universidad de Gante, Marc Vilella, del Instituto Catalán del Instituto Nacional. Así también están con nosotros Raúl Domínguez, de la Asociación de Naturalistas de Girona, y Marc Riera, del CREAF, quien está en esta oportunidad apoyándonos como moderadora y como anfitriona de la especialidad, es Jimena Rosado, que es profesora de ecología, básicamente también de biología. Ella es quien va a estar en este momento siendo anfitriona directa de nuestros invitados y nuestros ponentes de lujo, que en esta oportunidad, más que ahora, con todo lo que estamos viviendo, con el tema de la pandemia y con este problema mundial, sería importante poder pensar, reflexionar sobre lo que estamos haciendo en nuestro medio ambiente y de qué forma podríamos, quizá no elaborar grandes investigaciones, no participar en proyectos gigantescos, pero sí conocer, concientizarnos de lo que está sucediendo y de esa forma poder contribuir desde nuestro propio entorno. Entonces, doy inicio al conversatorio Conociendo para Cuidar. Muchísimas gracias nuevamente a nuestros ponentes de lujo y le doy ahora pase a Jimena. Jimena, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos, es un gusto, muchas gracias por venir, bienvenidos. Primero quiero agradecer a Dios por la oportunidad porque estamos aquí, a la Universidad San Martín de Porres, porque me permitió explayarme con esto, que es muy importante porque la conservación no solamente es para los científicos, sino es para todos. Agradecerle especialmente a la doctora Carla. Muchas gracias, doctora, por permitir esto. Y también quiero agradecer a Laura, a Liliana, a Edilberto, a Daniel, a Marc Vilela, a Raúl y a Marc Riera. Muchísimas gracias porque están donando su tiempo y lo hacen con todo el amor del mundo para que todos podamos aprender un poco más. Ahora yo les voy a dar una pequeña introducción para que nosotros podamos estar un poco más compenetrados con toda esta charla. Por favor, permítanme compartirles este video que he preparado. ¿Se puede ver? ¿Se puede ver el video? Sí, Jimena, se ve. Solamente hay que colocarle play, por favor. Ya, excelente. Muy bien. Yo voy leyendo mientras pasa el video. Un pequeño texto que he preparado para todos ustedes. Según Spelberg y Hardes, la conservación biológica tiene como objetivos mantener la diversidad de organismos vivos, sus hábitats y las interrelaciones entre ellos y su ambiente. La conservación... Disculpa que te interrumpa. Hay que colocarle play, por favor. Desde un inicio, sugiero. Ah, ya. Sí, doctora. Está. Gracias. Entonces, continuamos. La conservación biológica implica el control de la contaminación, el manejo de la vida silvestre, la cría en cautiverio de especies raras, la restauración de ecosistemas, cambios en las leyes y políticas que afectan al medio ambiente, entre otros. Entonces, la conservación biológica nos propone cuidar. Empezaré citando las palabras de Javier Pinedo. ¿Cómo cuidar algo que no se conoce? Por lo que el objetivo de este conversatorio es poder conocer más para cuidar. ¿Por qué cuidar una especie? ¿Por qué cuidar a un ecosistema? ¿Por qué conservar? Tal vez todos queremos conservar y cuidar osos polares,
Pero ¿qué nos ofrece un gato montés, una planta o un pequeño ecosistema para cuidarlos? ¿Por qué hay que protegerlos? ¿Por qué hay que evitar contaminarlos? ¿Por qué? Es más, podríamos preguntarnos, yo soy odontólogo o abogado o ingeniero civil o chef, ¿en qué me beneficia conservar? ¿La conservación solo es un tema sentimental? Para poder responder a estas preguntas, podemos empezar recordando que todos comemos. Podemos recordar un rico pastel de papas o unas papas fritas o las más de 3.500 variedades de papa que tenemos en Perú. Pero, ¿qué pasaría si no tendríamos esa diversidad? En Irlanda solo crecía una variedad de papa, que era susceptible a una plaga. La plaga llegó, arrasó con las cosechas y se produjo una trágica hambruna, muertes y una emigración masiva. La capacidad de generar nuevas variedades se basa en la diversidad de variedades disponibles y la accesibilidad a las formas silvestres relacionadas. La pérdida de especies silvestres relacionadas con un cultivo significaría la pérdida de potencial en la mejora del cultivo. Mantener la diversidad genética de las especies silvestres relacionadas con las especies domésticas asegura nuestro suministro continuo de alimentos. Entonces, si no conservamos, eliminamos la variabilidad de cualquier especie y eliminamos las posibilidades de que esa especie nos beneficie. Adicionalmente, el éxito de la cosecha depende de la calidad del suelo. Podemos traer a nuestra mente una pequeña chacra en Mollevaya. Este suelo contiene una gran cantidad de organismos que continuamente lo nutren y mantienen su textura, que influencian la dinámica del agua y el oxígeno, necesarios para el crecimiento de una planta. Si estamos en Mollevaya, probablemente también veamos abejas que contribuyen a la polinización y golondrinas que comen polillas. Sin abejas, nos faltaría un polinizador que permita obtener una cosecha, y sin golondrinas, las polillas podrían convertirse en una plaga que destruya la cosecha. Todos estos beneficios se llaman servicios ecosistémicos. Sin especies no hay servicios ecosistémicos, y sin servicios ecosistémicos, la vida sería muy difícil. Pero, ¿y si pensamos en un ceviche? Si pensamos en un ceviche, podemos empezar a pensar que muchas sustancias, como el pesticida DDT, llegan a ecosistemas acuáticos, contaminándolos. Los peces acumulan esta sustancia y si fuéramos un ave que come peces, nos quedaríamos sin descendencia, ya que el DDT causa fragilidad en los cascarones, haciendo que se rompan y que los polluelos mueran. Podemos continuar recordando que todos nos enfermamos. Muchos medicamentos fueron descubiertos inicialmente o derivan de organismos. Asimismo, muchos antibióticos fueron producidos por hongos y bacterias. Adicionalmente, se espera que más medicamentos sean descubiertos en la naturaleza. Por lo tanto, una pérdida de biodiversidad disminuiría el número de productos farmacéuticos disponibles. Y finalmente, podemos recordar que debemos respetar. Moralmente los humanos tenemos la responsabilidad de causar el menor daño posible a otras especies. Ahora los invito a conocer un poco más. Ahora conoceremos un poco más para poder cuidar mejor. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muy bonita la introducción. Entonces, indíqueme ahora, le cedo la palabra para que usted nos pueda indicar cómo es que ahora nuestro conversatorio va a iniciar. ¿Con qué ponente? Usted tiene la palabra. Gracias, doctora. Muy bien. Ahora vamos a continuar con Laura Alonso de la Universidad de Vigo, con el tema la teledetección en ayuda de la conservación. Permítanme que les comparte esta imagen. La teledetección recoge información de la Tierra mediante diferentes dispositivos, como los satélites y los sistemas de información geográfica. Son un método para tratar todos estos datos geográficos.
De esta manera, se puede analizar detalladamente el territorio a escalas muy grandes para poder entender mejor su funcionamiento. A continuación, Laura nos hablará cómo la teledetección puede ayudar a la conservación. La recibimos con fuertes palmas. Hola, muchas gracias por cederme la oportunidad de hablar aquí. Bueno, como dijo Ximena, voy a hablar un poco de la cartografía y cuán importante es para la conservación y las nuevas técnicas cartográficas que nos ayudan a mejorar esta cartografía. Uy, no funciona, no sé por qué. A ver ahora. Perdón, vale. Cuando queremos conservar algo, lo primero que nos preguntamos es ¿qué tenemos para conservar? ¿Dónde está localizado? ¿Cuánto tenemos? ¿En qué condiciones está? Toda esta información es necesaria para priorizar qué conservamos y cómo lo conservamos. ¿Cómo se obtiene esta información? Pues con mapas. Un mapa nos da información desde lo que tenemos hasta dónde lo tenemos e incluso dónde están las amenazas a nuestro ecosistema a conservar o aquello más cercano que necesitamos para nuestra vida. ¿Cómo se realizan estos mapas? Pues normalmente se hacen con trabajo de campo y con interpretación de imágenes aéreas, pero el trabajo de campo no nos permite llegar a sitios inaccesibles, no nos permite cubrir largas distancias, es imposible tener información detallada, pues por ejemplo, de un país solo con trabajo de campo. La teledetección, que son distintas plataformas como satélites, drones, aviones y sensores incluidos en ella, nos ayudan a analizar la superficie de la Tierra sin tener que estar directamente en la misma. Os voy a explicar varios ejemplos de proyectos que he desarrollado personalmente junto a equipos de investigación que utilizaron la teledetección para cartografiar con fines de conservación. Pero antes me gustaría explicaros un poquillo sobre sensores de teledetección para que entendamos un poco mejor de qué estamos hablando, así rápidamente. Pues unos de los sensores de la teledetección simplemente son cámaras, lo que pasa es que estas cámaras no recogen simplemente la luz que emite la superficie de los objetos en el espectro visible, sino que llega a espectros mucho más amplios, infrarrojo medio, infrarrojo cercano, y para ello, cada objeto refleja diferente en este rango del espectro electromagnético. Por lo tanto, la vegetación refleja muchísimo el infrarrojo cercano y si obtenemos ese reflejo somos capaces de saber que hay vegetación. Si nos acercamos a una imagen del infrarrojo medio y vemos que no refleja, pues probablemente tendremos agua y así seguidamente. Otra opción para recoger información sobre la superficie terrestre son los sensores activos. Son sensores que emiten, por ejemplo, ondas de luz y estas van rebotando en la superficie terrestre. Sabiendo dónde rebotan y el tiempo que tardan en rebotar, somos capaces de reconstruir la realidad en 3 dimensiones. Con todos estos sensores, pues se llevaron a cabo distintas cartografías que nos ayudan a conservar los ecosistemas. Por ejemplo, os voy a explicar un ejemplo de un ecosistema muy particular que hay en España, que era necesario realizarle acciones prontas de conservación porque estaba desapareciendo. Pero cuando se quería realizar una conservación, pues no se sabía dónde estaba localizado este ecosistema. No se tenía claro dónde había bosques, ni siquiera cuántos teníamos para saber, ¿de verdad es tan importante conservarlo? Pues utilizando, como expliqué antes, imágenes multiespectrales de un satélite que se llama Sentinel-2, que son imágenes abiertas a las que tiene acceso todo el mundo, y una serie de algoritmos, pues utilizando esto y LIDAR se pudo crear una cartografía que localiza dónde están todos estos bosques. A partir de que sabemos dónde están los bosques, pues podemos empezar a desarrollar nuestra estrategia de conservación. Si no,
es imposible tener un reflejo claro de la realidad sin antes tener una cartografía de dónde tenemos nuestros recursos. Por otra parte, con la teledetección se pueden gestionar amenazas, pues es importante saber dónde ocurren incendios, dónde están ocurriendo plagas que destrozan nuestros ecosistemas, dónde está ocurriendo la deforestación. El ejemplo que os voy a explicar es una detección de incendios, pues el infrarrojo refleja muy intensamente en color rojo en la vegetación. Pues gracias a estos satélites que recorren la Tierra y podemos tener imágenes del mismo punto de la Tierra cada 10 días, somos capaces de ver una imagen de antes de un incendio y de después de un incendio. Y como se ve en esta diapositiva, se puede observar claramente cómo se reconocen pues, sitios donde ha habido un incendio. Entonces, es importante ser capaces de delimitar dónde están estos incendios para llevar a cabo pues, acciones de conservación, y no solo eso, sino saber con cuánta intensidad ha ardido, con qué severidad, porque no es lo mismo, como en la primera imagen que se muestra, que un bosque arda con una severidad baja y que ya esté rebrotando, o que un bosque arda completamente, como en la siguiente imagen, que necesita una acción inmediata. Pues esta segregación entre grados de severidad se puede realizar también mediante teledetección. Y por último, una experiencia de gestión de fauna. La fauna y la flora están directamente relacionadas, es decir, si tenemos alimento para los herbívoros, tendremos herbívoros, si tendremos herbívoros, tendremos carnívoros. Por lo tanto, cuando queremos conocer cómo está la población de carnívoros o de herbívoros, es muy importante saber si hay alimentos para los herbívoros o no los hay, o en qué estado están. Este ejemplo que os voy a explicar era para el conocimiento de la distribución de alimentos para un herbívoro clave de un ecosistema, que era la cabra montesa. Pues utilizando una cámara que recogía imágenes del espectro infrarrojo montada sobre un dron, fuimos capaces de obtener imágenes súper detalladas con una resolución enorme. Como veis en la imagen se puede ver las copas, cada muro, cada tejado, y sobre esta imagen fuimos capaces de crear un mapa donde se miran dónde están los alimentos importantes para este herbívoro. Pues en gris vemos toda la vegetación de la que no se puede alimentar el herbívoro, y en distintos colores los distintos grupos alimenticios. Así podemos tener una idea de dónde podrán estar los herbívoros porque hay más alimentos para ellos, o si los herbívoros están en otra localización donde hay pocos alimentos, quizás nos esté indicando que esa población de herbívoros no está en tan buen estado. Simplemente estas son algunas experiencias propias, pero la cartografía y la teledetección se puede utilizar para todo lo que no se nos ocurra, simplemente hay que pensarlo, y además hay que tener en cuenta que últimamente cada vez hay datos en abierto que se pueden utilizar para todo esto, e incluso a simple vista se puede acceder a recursos que puedes ver una imagen sobre el punto de la superficie de la Tierra donde vives y ser capaz de tener información sobre él sin tener que hacer cálculos matemáticos complejos. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Laura. Tu ponencia ha sido muy interesante y también ha estado muy didáctica. Ahora vamos a hablar un poco más de la forestación. Permítanme compartirles de nuevo la pantalla. Ahora recibimos a Liliana Justiniani. La forestación es una actividad que brinda muchos servicios ecosistémicos, como la captura de carbón atmosférico, la preservación de la diversidad biológica, la restauración de hábitats naturales, el incremento de la disponibilidad de agua y la estabilización de pendientes, por mencionar algunos. A continuación, Liliana incrementará nuestro conocimiento acerca de la forestación. La recibimos con fuertes palmas. Muchas gracias, Jimena, muchas gracias por esto. Entonces voy a compartirles. Muy bien, ante todo, saludarlos. Es un gusto estar con ustedes, poderles compartir un poquito de la experiencia que tengo. Justamente me he hecho acá un tiempito para poder estar con ustedes.
Yo actualmente curso una maestría en salud ocupacional y medio ambiente. Ya tengo 3 años en experiencia en forestación. Entonces vamos a compartirles un poquito. Para esto, más bien nos vamos a guiar de las imágenes, porque lo más importante es que nos comprendamos estos ejemplos, para qué nos sirven. Lo vamos a dividir en 3: importancia social, económica y ambiental, ¿sí? Muy bien. Al principio vamos a ver cómo los árboles nos van a ayudar. Un ejemplo, como cortavientos. ¿Qué quiere decir? Nosotros trabajamos con municipalidades, con distintas entidades para colocar estratégicamente especies nativas, sobre todo de la zona. Sobre todo vamos a incidir en lo que es especies endémicas. ¿Qué quiere decir especies endémicas? Que sean oriundas de la zona, que no la vamos a encontrar en otra región más que, digamos, en este caso, en la región Arequipa. Para ello, propondríamos algunas especies de la zona. Por ejemplo, tenemos el caguato, colocarlas estratégicamente. Algunas que no es, por ejemplo, les voy a colocar el ejemplo del álamo, pero no es una especie de la ciudad de Arequipa, es una especie introducida, pero ayuda mucho en riberas de río, ¿sí? Estas especies van a evitar estos vientos intempestivos que llegan a levantar las calaminas de las casas y de distintos lugares. Por eso esto es una importancia. Otra importancia, que los árboles van a reducir el escurrimiento por el exceso de lluvias. También hay que colocarlos, por ejemplo, hemos visto distintos lugares, en Argentina tenemos en Río La Plata, ejemplo cómo es que especies arbóreas de raíz gruesa y grande y pivotante que llega hasta el fondo, ayudan a evitar esto. Acá en Arequipa tenemos penosamente puras áreas de cemento, muchas zonas, por ejemplo, por lo que es la Independencia. No hay donde el agua pueda ir a su cauce, o no hay un área verde, un sector que pueda absorber esto. También vamos a ver cómo evitan la erosión. Otra importancia es que hay especies, por ejemplo, acá en Arequipa tenemos la yara, camino a Yarabamba, que es una especie que su raíz va a compactar y abrazar la tierra. Entonces esto también lo tenemos que colocar estratégicamente, sobre todo en carretera, para evitar deslizamientos y que estas piedras, rocas que caigan, causen accidentes. Luego vamos a tener cómo es que también van a reducir la luz intensa y sobre todo las islas de calor, los árboles. Ya en zonas que penosamente en ciudad ya todo se ve pura construcción. Entonces, por ejemplo, acá les pongo el ejemplo en Los Ángeles. ¿Qué sucedió en Los Ángeles? Sí tienen áreas verdes, pero son áreas artificiales. En estas áreas ha incrementado más bien en 10 grados Fahrenheit el calor en 50 años. Esto, si se colocan especies de la zona, especies endémicas, se hubiera reducido. También vamos a ver que los árboles van a generar paisajes que embellecen nuestro entorno. En lugares, por ejemplo, acá tenemos distritos como Mariano Melgar. Si colocamos estratégicamente especies que puedan llamar la atención, caguato tiene flor roja muy bonita, tenemos el guaranguay que todos han visto de flor amarilla. Entonces, si colocamos estas especies, también va a llamar al turismo. Y por ende vamos a ver un movimiento económico, un incremento también en las casas. Las casas pueden incrementar su valor hasta un 5%, ¿sí? Como vemos en la imagen de abajo, los árboles van a modificar el medio en que vivimos. Entonces, estos son algunos puntos que nosotros tomamos para hacer estrategias de forestación, porque no es forestar por forestar. Yo les coloco el ejemplo del eucalipto. El eucalipto es dañino y sería pésimo el uso de eucalipto en riberas de río. ¿Por qué? Porque su raíz va hasta el fondo y se puede llevar hasta nuestras aguas freáticas. Entonces no se recomienda el eucalipto. Otra especie que acá en Arequipa también nosotros estamos, justo con la empresa que laboro, estamos en búsqueda de volver a tenerla, es con lo que es la Polylepis rugulosa. No sé si ustedes han escuchado de esta especie, de la queñua. La queñua es una especie muy importante, pero hay distintas subfamilias. Entonces nosotros cuando queremos forestar, tiene que ser la especie de aquí, endémica. Y es muy poca la que hay, la existente. Con esto, ¿qué sucede con lo que es la queña? Sus raíces de la queñua sirven como esponjas de agua. En épocas de lluvia, estas absorben el excedente de agua
y en épocas de sequía las retorna. Muy bien. Entonces, les voy a poner justamente acá en la imagen del centro, vamos a ver un cahuato. Esto es en el distrito de Quequeña, cerca a Yarabamba. Ya hemos hablado de los distintos beneficios, cómo nos van a modificar el medio, cómo dan hogar a distintas especies, desde micro a macroscópicas. Entonces, esto es un poquito de lo que les puedo compartir. Hablar de forestación es extenso, yo solo he resumido lo más importante para este conversatorio, cómo es que nosotros realizamos nuestro trabajo y cómo es que se apuntan las estrategias, y de aquí nace el tema de qué cantidad, no es colocar un arbolito por colocar. Nosotros no podemos introducir otras especies que a la larga van a malograr lo que es la biodiversidad. Entonces, con esto yo culmino. Agradezco a Jimena por la invitación y a todos los presentes. Muchas gracias. Lili, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, por compartir tus conocimientos. Ahora no solamente sabemos más de la teledetección y cómo beneficia en la conservación, sino que también hemos aprendido muchísimo más acerca de la forestación, de las nuevas especies y cómo ésta se debe de llevar a cabo. Muchas gracias. Vamos a continuar con las ponencias. Ahora vamos a escuchar los beneficios de las microalgas. Podríamos pensar, permítanme que les comparta una imagen. Podríamos pensar que los grandes pulmones del mundo son exclusivamente los bosques de grandes árboles, pero no es así. Las microalgas juegan un papel muy importante. A continuación, conoceremos un poco más de las microalgas con Edilberto Medina. Por favor, lo recibimos con fuertes palmas. Muy buenos días, estoy muy feliz de estar con ustedes y compartir un poquito de las microalgas, en lo cual en los últimos ya casi 10 años me he dedicado a investigar. Bueno, primeramente me gustaría comenzar indicando qué son las algas, y después puedo hacer las microalgas. Y me gustó mucho que es la producción, que es el pulmón del mundo, ¿no? Pero ¿qué son las microalgas? En verdad, es un poco difícil definir las microalgas. Una definición que estoy usando de Barsanti, de un libro que se llama Microalgas, su anatomía, bioquímica y genética, dice que son organismos con capacidad fotosintética que producen compuestos de almacenamiento similares a las plantas y mecanismos de defensa similares a las plantas. También cabe decir que algunas algas no producen fotosíntesis, pero se pueden dividir las microalgas tanto en eucariotas y procariotas. Ahora, las microalgas puedes encontrarlas en diferentes tipos. Puede haber multicelulares, como las que nosotros podemos ver, las que nosotros normalmente estamos en conocimiento, porque cuando dicen algas, normalmente me dicen algas marinas, son las que nosotros conocemos, pero también hay microalgas filamentosas y algas filamentosas y microalgas, que también son muy, muy importantes. Ahora, es también muy difícil clasificar todas las microalgas, hay muchas clasificaciones, normalmente se usa para el color que estas tienen, y hay muchos tipos que sería demasiado largo presentar, pero lo más importante que me gustaría resaltar es que las microalgas no solo, nosotros estamos muy metidos en que se encuentran por ejemplo, principalmente en el mar, como estaba diciendo anteriormente, pero también les quiero decir que las microalgas, aparte de estar en el mar, que son su principal lugar ecosistema, también la puedes encontrar en diferentes lugares. También podemos encontrar en lugares de agua dulce como estuarios, ríos, lagunas, lagos, pero también las algas pueden ser encontradas en lugares que ustedes pocas veces pueden imaginarse algas, como el suelo o como el hielo inclusive. Estas pueden colonizar muchos lugares y son de extrema importancia. ¿En qué se basa la importancia de las microalgas? Las microalgas, o las algas en general, y también las microalgas en particular, tienen muchas interacciones con bacterias y microorganismos, con los cuales permiten ayudar al ecosistema a sobrevivir y a crecer.
Las microalgas los hemos utilizado, las algas, perdón, también microalgas, leo mucho microalgas porque es el tema donde yo más domino, se han utilizado por muchos años. Nosotros hemos comido muchas algas, pero también ahora nosotros las estamos utilizando para obtener demasiados productos de muy alta importancia. Es claro decir que ahora, por ejemplo, que las microalgas producen cosas tan importantes como la astaxantina, que es el color rojo, como el que ustedes pueden ver algunos como peces como el salmón. Además de eso, producen diferentes tipos de carotenoides, producen una cantidad grande de proteína y además muchos aceites esenciales que podemos utilizar. Como ustedes habrán visto hace unos años, la primera disposición que se tenía era tratar de utilizar algas, en especial microalgas, para la producción de biodiesel. Lastimosamente no se pudo dar eso, pero ahora se ha tomado la decisión o se está tratando de producir aceites con alto omega 3 y omega 6, que es lo que se necesita en las áreas. Las microalgas son una fuente infinita de, por ejemplo, nuevos antibióticos que se están produciendo. Además de ello, las algas y también las microalgas pueden producir diferentes cosas como polímeros, que es el caso que se ha realizado mi doctorado en la Universidad Técnica de Múnich. Ahora, quiero también enfatizar que las microalgas nos pueden ayudar a saber cómo está un ecosistema. Si tú puedes estudiar las algas, y en especial las microalgas que tienen un ecosistema, y tú puedes monitorear su crecimiento, tú puedes observar cómo este ha sido modificado por el efecto del ser humano, y además de ello, tú puedes ver cómo puedes tú solucionarlo. Además, las microalgas te pueden permitir no solo ver si un ecosistema ha sido dañado, también cómo se va dañando, también te pueden observar cómo un organismo ha sido completamente dañado. Por ejemplo, hay ocasiones, especialmente cuando se nitrifica ciertos lugares como las aguas, hay un crecimiento excesivo de algas y eso también nos puede indicar que estamos dañando el ecosistema. Entonces, las microalgas son muy importantes. Y por supuesto, les estoy dejando esto casi para el final, las microalgas son el pulmón del mundo, son lo que nosotros producimos oxígeno. Y por eso es tan importante su cuidado y su estudio y su investigación. Entonces, si ustedes quieren un poquito más conocer de algas, los invito a que ustedes busquen más información. En verdad es un mundo muy fascinante y hay mucha información que se puede tocar. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Edilberto. Ahora conocemos muchísimo más acerca de las microalgas y ahora tenemos un poco más de conciencia de que no solamente los árboles son los que nos sirven como pulmón del mundo, sino que básicamente, o los más importantes, son las microalgas y también merecen nuestra atención. Muchas gracias, Edilberto Medina. Ahora, vamos a continuar con los servicios ecosistémicos. Para esto, permítanme de nuevo compartirles la pantalla. Daniel ha investigado acerca del diseño y operación de bioreactores para la eliminación de gases del efecto invernadero. Además, actualmente investiga el modelamiento de servicios del ecosistema acuático en la región de Cajamarca, Perú. A continuación, Daniel Mercado nos contará un poco de su trabajo. Lo recibimos con fuertes palmas, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Bien. Primero, gracias a los organizadores por darse el trabajo de reunir a todos estos colegas tan interesantes y a todos los oyentes también. Buenas tardes aquí, buenos días por allá. En verdad, lo que quisiera centrar esta charla es, digamos, lo que me ha llevado a entender mi investigación doctoral, porque viniendo de una universidad donde aprendí las bases de la ingeniería biotecnológica y uno se centraba en tecnologías microbianas, tecnologías que pudieran de alguna manera ayudar al medio ambiente utilizando los seres vivos. Con el paso del tiempo, esta oportunidad de investigar en Bélgica me ha llevado a un proyecto sobre los impactos de la minería, ¿no? Entonces, como peruanos, estamos muy embebidos en los impactos de la minería, porque lo vemos en nuestras noticias, sabemos que es
importante económicamente, y muchos de nosotros también vivimos en zonas mineras, ¿no? Principalmente en la sierra y en la selva y también en la costa. De manera que este proyecto de investigación, en colaboración entre la Universidad de Lovaina de Bélgica, la Universidad de Gante de Bélgica y la Universidad Nacional de Cajamarca, tiene como objetivo mejorar las herramientas de evaluación de los impactos de la minería sobre la biodiversidad de los ríos y los recursos hídricos en general, ¿no? Los recursos de agua fresca. Entonces, dentro de este proyecto se reunieron una serie de científicos que ya tenían experiencia, por ejemplo, en toxicología, bioindicadores, herramientas inclusive similares a las que presentaron mis compañeros, ¿no? Las algas, las microalgas son bioindicadores, te dicen cuán bien está un ecosistema. Las herramientas de teledetección también son necesarias para estudiar los impactos de la minería, porque tenemos que tener una visión satelital de lo que está pasando. Los árboles, de la misma forma, porque se utiliza para reforestación, etcétera, ¿no? Entonces, es así que mi proyecto doctoral se me pone el desafío muy interesante y muy complejo de aplicar el concepto de servicios ecosistémicos. Y cuando hablamos de servicio, ya implica de que ya no vemos solamente a la naturaleza como la pura biología, ecología, química que hay en ella, pero ya al mencionar la palabra servicio, incluimos las ciencias sociales, las ciencias económicas, inclusive la psicología conductual. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede en el medio ambiente, así hagamos daño a el medio ambiente o nos beneficiemos de él, siempre tiene que ver con un entorno altamente complejo. Entonces, en mi estudio, si bien es cierto, yo soy ingeniero biotecnólogo, he tenido que, aparte de ir al laboratorio y darme cuenta de que, por ejemplo, había actividades mineras que no necesariamente estaban contaminando y otras que sí, y otras que no, pero el hecho de usar servicios ecosistémicos nos hace ir más allá, nos hace tener un enfoque multidisciplinario. Es de esta manera que tuve que complementar mi investigación de campo y de laboratorio, digamos, la parte de ciencia dura, la tuve que complementar con entrevistas y para eso tuve que colaborar con facultades, ciencias que tal vez antes no hubiera pensado ir y hablar con el profesor de ciencias políticas, profesor de ciencias sociales y entender, empezar a hablar con economistas. ¿Por qué? Porque si es que yo voy a estudiar los impactos de la minería, yo me puedo quedar muy fácilmente como un ingeniero tradicional donde tengo que llenar una tabla técnica, ¿no? Donde pongo se sobrepasó o no se sobrepasó digamos, el pH o el contenido de plomo, qué sé yo, cosas así. Y aquí el problema es que muchos profesionales terminan su responsabilidad a ese punto. Estudian la calidad ambiental, ¿no? Ya sea con diferentes herramientas o lo mandan a analizar una muestra en un laboratorio y luego dicen, ah, ok, ¿cumple o no cumple con el número? Si cumple o no cumple, ¿se le da permiso o no se le da permiso? Por otro lado, se hacen las famosas consultas populares, ¿verdad? Donde se pregunta al pueblo y se dice, ah, sí, no están contentos, pero al final lo dejan como esferas separadas, ¿no? ¿Qué es lo que hizo el sociólogo? ¿Qué es lo que hace el toxicólogo ambiental? ¿Qué hace otro especialista? Y de esta manera que el desafío de los servicios ecosistémicos, y los vienen mencionando mis compañeros, también mis colegas, y no solamente aquí en este tipo de congreso virtual, pero se está empezando a mencionar bastante en las legislaciones oficiales de países internacionales, institucionales, ¿no? Desde hace muchos años ya, pero ahora es el boom. Entonces, queremos integrar a todos estos profesionales, de manera que cuando hablamos de herramientas de modelamiento, no podemos tener las esperanzas en que es una ciencia dura, los servicios ecosistémicos, donde tenemos que hallar modelos que nos hallen con precisión física, matemática, qué va a pasar, por ejemplo, ¿no? No, de alguna manera tenemos que oír a las personas. Entonces, yo al haberme acercado a la población y a haber incluido a los actores dentro del problema, me he dado cuenta que el problema es altamente complejo y muchas veces se centra bastante en el aspecto humano, porque son estructuras humanas las que finalmente determinan que estos impactos de la minería sean o no sean. Porque les pongo un ejemplo, donde yo fui a hacer mi investigación, nos dimos la sorpresa con que el agua estaba, digamos, biológicamente de alta calidad, químicamente también muy bien, y todo, hasta al aspecto se veía un agua muy cristalina, muy pura, cerca de la mina. Sin embargo, cuando tú hablas con los pobladores, te empiezan a contar historias, ¿no? De que este agua no confiamos y tomamos agua de otro lado porque tienen cosas históricas. Entonces,
ya empiezas a integrar con tu conocimiento técnico o con los resultados del laboratorio, empiezas a integrar aspectos culturales, ¿no? Y no lo dejas por separado. Entonces, hacemos modelos probabilísticos, porque esto es muy flexible, son modelos de redes de causa y efecto, donde nos permite analizar un problema complejo, como lo que les vengo hablando, ¿no? Entonces, integramos la esfera social con la esfera biofísica, que es mi especialidad, y así tanto con la esfera económica, que es el beneficio, el servicio mismo que obtienen los pobladores. Y nos damos cuenta de que muchas veces digamos, una cuestión de encontrar un balance, porque si es que nosotros nos vamos a poner en el dilema de siempre de apoyamos a la minería o no apoyamos a la minería, al final lo que hacemos es confrontar, ¿verdad? Pero siempre necesitamos soluciones. Entonces, mal que bien, la minería aporta cerca de 1/3 de nuestro PBI, es altamente considerable como para relegarle y decir mina no, y necesitamos de alguna manera encontrar un balance en el cual aceptemos que haya minería, pero con un estudio holístico, complejo, donde se entiende lo que está pasando en el laboratorio, lo que está pasando en el medio ambiente como parámetros, digamos, ecológicos, tanto como lo que está pasando en la sociedad, ¿no? De mi experiencia, de las entrevistas que he realizado, obviamente no puedo revelar todos los resultados todavía porque están en revisión y son de alguna manera confidenciales, pero desde ya les puedo decir que tenemos mucho que aprender de las zonas rurales, donde los servicios ecosistémicos, estas personas los viven en cada instante, ¿no? Desde que se levantan hasta que se acuestan, su vida es entender la ciencia de servicios ecosistémicos en su más alta complejidad, porque también tienen entendimiento del impacto económico, del impacto social. Mientras que muchas veces en la ciudad tenemos ciertas barreras para entender los servicios ecosistémicos, como que ni nos preguntamos de dónde viene el agua que bebemos, ¿verdad? Y si un día hay un corte de agua, simplemente vamos a la tienda a correr por unas botellas de agua. Y de esta manera rompemos ese conocimiento que sí existe en zonas rurales, ¿no? Donde entienden su entorno, por qué es importante este árbol, como explicaba Liliana, ¿no? ¿Por qué es importante el polilepsis? Ellos lo conocen ancestralmente, ¿no? Y si alguien viene y quiere poner eucalipto para hacer madera, un momento, el ecosistema es altamente complejo y tenemos que ver todo lo que está pasando alrededor, ¿no? Entonces, más o menos, esa era la idea de esta conversación. Yo quería darles una visión más de la parte, el desafío multidisciplinario y que de hecho causa mucha emoción en el ámbito científico, ¿no? Y mucha controversia, como se pueden imaginar, porque existen científicos tradicionales que siempre van a abogar por la individualidad de las disciplinas, mientras que cuando hay personas que queremos abordar problemas con multidisciplinaridad, realmente hay herramientas que recién se están desarrollando, pero gracias a la tecnología se está aumentando muchísimo la capacidad computacional, por ejemplo, las tecnologías de la información y el mismo acceso a la tecnología. Hoy en día podemos hacer monitorear a los ciudadanos, a agricultores, que muy tranquilamente, el que menos tiene un smartphone, por ejemplo, y se puede hacer monitoreos ambientales, cosas increíbles. Entonces yo creo que es momento de integrar a las disciplinas, integrar a los políticos, integrar a los tomadores de decisiones y también a los usuarios que somos nosotros y todos los que nos rodean, ¿no? Así que muchas gracias. Eso es todo lo que les quería comunicar. Muchas gracias, Daniel. Gracias a tu ponencia hemos podido volver a confirmar que todos estamos implicados en la conservación y que si no es de esa manera no vamos a llegar a ningún lado. Ahora, vamos a pasar con el siguiente. Bueno, antes de pasar a la siguiente ponencia, quiero volver a agradecerte, Daniel. Ha sido muy didáctico y creo que ahora todos tenemos muchísimo más claro qué son los servicios ecosistémicos, por qué tenemos que cuidar a los ecosistemas y también por qué tenemos que empezar a pensar como las personas de los pueblos alejados, que probablemente nosotros no los consideramos, pero ellos cuidan mucho mejor a sus ecosistemas que nosotros. Y al final nosotros vivimos de los ecosistemas. Sin ecosistemas no podemos vivir. Ahora sí, muchas gracias, Daniel, de nuevo, y pasamos a la siguiente ponencia, el estudio y la conservación del gato montés. Permítanme compartirles la pantalla, por favor. Probablemente hemos escuchado de la conservación de grandes mamíferos,
como los tigres o los osos polares, que son llamativos, hermosos a simple vista e imposibles de no percibir. La pregunta sería, ¿por qué conservar un gato? A continuación, Mar nos contará lo importante que son los pequeños mamíferos como el gato montés y nos hablará de su conservación. Lo recibimos con fuertes palmas. Muchas gracias, Jimena, y también a la universidad para invitarme a este interesante conversatorio. Voy a intentar compartir la pantalla. A ver. Perfecto. Pues la verdad es que mi intención para esta pequeña presentación sería un poquito argumentar por qué estudiamos el gato montés y también por qué es importante su conservación. Aquí lo llamo el gran desconocido porque muchas veces las especies que más esfuerzo de conservación deben tener, pues eso, a veces no están lo suficientemente bien conocidas. Y por eso el gato montés es una especie especialmente interesante. Un poco de introducción primero sobre el gato montés como especie. Digamos que el gato montés se ha estudiado un poco su genética y las últimas teorías indican que encontraríamos 5 subespecies de gato montés a lo largo de los continentes europeo, asiático y africano. Empezando por la derecha, tendríamos en el continente asiático el Felis silvestris vieti, en una región pequeña cerca del Himalaya. Luego también tendríamos el Felis silvestris ornata, aquí más arriba. No sé si lo podéis ver bien, pero que ocupa ya un área más grande. También tenemos el Felis silvestris cafra en el sur de África, el Felis silvestris libica en el norte, centro-norte de África y también se expande hacia la península arábica. De hecho, los gatos domésticos que conocemos hoy en día, dice la teoría, aunque hay algunas pequeñas críticas, pero está bastante asumido que el gato salvaje africano fue el que se domesticó y por lo tanto todos los gatos domésticos que encontramos en buena parte del mundo derivarían de esta especie, subespecie, más bien dicho. Y por último tendríamos el gato montés europeo. Ahora, hace relativamente poco, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza hizo una revisión. El grupo de expertos y expertas en felinos hicieron una revisión y consideraron el gato montés europeo como una especie aparte. Eso no implica que no se pueda reproducir con algunas de las otras que vemos aquí, pero por su originalidad genética lo consideran como especie. ¿Esto qué quiere decir? Pues si ya partíamos de una especie que era poco conocida, espero que a lo largo de esta presentación pues, os pueda dar argumentos para explicar este poco conocimiento acerca del gato montés. Partimos de una especie poco conocida y además ahora el hecho de considerarlo como una sola especie implica volver a revisar toda la información que teníamos hasta ahora. Se tiene que volver a mirar en qué sitios está y si sus poblaciones evolucionan positivamente o negativamente. De momento, por lo que ha observado este grupo de personas expertas en felinos, el gato montés estaría evolucionando negativamente, el gato montés europeo. Ahora sí, ya me centro en el gato montés europeo, el que he estado estudiando con un equipo de personas, básicamente todos de forma voluntaria, desde el 2014. El gato montés europeo, aquí vemos un poco su distribución a lo largo del continente, una distribución bastante fragmentada. Y luego vamos acotando la escala, nos centraremos en la península ibérica y dentro de esta, una región que se encuentra en el noreste, que se llama Cataluña. La capital es Barcelona y es en esta región donde estamos estudiando el gato montés para poderlo conservar mejor. ¿Qué pasa en Cataluña? Pues
los grandes carnívoros que viven en bastantes lugares de Europa, excepto el primero, el lince ibérico, solo encontramos en la península ibérica, pero está distribuido más hacia el sur. El lince boreal lo tenemos en Centro Europa, hacia los Alpes, el lobo europeo o también el oso. Pues estos 4 carnívoros el siglo pasado se extinguieron, mayoritariamente por culpa de los humanos, pero en Cataluña no quedó ningún ejemplar de estas 4 especies. Ahora, recientemente, gracias a un plan de reintroducción del oso, pues tenemos algunos ejemplares en los Pirineos, en el norte de Cataluña, y ha empezado a llegar algún ejemplar de lobo de lo que sería Italia, esta península de aquí. Supongo que se ve el cursor, ¿verdad, Jimena? Vale. Sí, Marc. Gracias. Sí se ve el Sí, cursor. lo puedo aprovechar para señalar. Entonces, partimos de una región donde estas 4 especies casi están ausentes y por lo tanto el gato montés ocupa lo que diríamos el lugar más alto de la cadena trófica, de la red trófica. Como veis aquí, digamos que, bueno, para las personas que no les suene, tendríamos los productores primarios, plantas, sobre todo, que luego pues hay insectos que se las comen, pájaros que se comen a los insectos, y al final de esta cadena llegaríamos al gato montés, que asumiría el rol, entre comillas, de gran depredador, aunque sea un carnívoro más bien pequeño, asumiría este rol de gran depredador que deberían tener estas 4 especies si estuvieran en la zona. Eso hace que la presencia de gato montés en una zona tenga aún más impacto en la comunidad del ecosistema, porque el control que ejerce sobre sus presas se va esparciendo por toda la red trófica. En la península ibérica vemos aquí también representada su distribución, bastante fragmentada. Una posible pregunta sería, ¿esta distribución es de esta forma porque el gato montés prefiere unos hábitats en concreto? Se ha estudiado un poco en un par de zonas de la península y se ve que es bastante generalista. Es decir, que le podemos encontrar en bosques más mediterráneos, en bosques más típicos de Centro Europa, aunque también estén en la península, en zonas de matorral, en zonas también donde haya algunos prados de ramadería extensiva, de ganadería extensiva. Y por lo tanto, eso, tenemos que se puede mover por varios hábitats, pero, eso sí que es interesante, prefiere zonas donde hay una combinación de todo esto, lo que llamamos zonas de mosaico. Tenemos un poco de prado, un poco de matorral, un poco de bosque. Estas zonas pues cumplen la función de refugio para el gato y también para encontrar alimento. Aún acotamos más hacia Cataluña, la zona que os comentaba en el extremo de la península. Aquí hemos ido recogiendo diferentes citaciones de la especie, es decir, lugares donde ya bien sea la gente utilizando una cámara ha conseguido detectar el gato o bien lo han visto a simple vista, han encontrado algún rastro. Pero aún así, adjunto aquí esa noticia porque aún hay zonas de Cataluña donde de repente aparece eso, el gato montés en una zona donde no se conocía que existiera. Seguramente porque no se había estudiado lo suficiente. ¿Qué más sabemos del gato montés? Sabemos que tiene un patrón de actividad más bien nocturno, aunque a veces también se ha visto que en zonas remotas, donde aisladas de la población, puede también salir de día. Eso implica que su actividad pues, se puede diferenciar de especies estrictamente nocturnas, como serían la jineta, y también se diferencia de especies más diurnas, como sería la marta en este caso. En relación a la dieta, su presa principal serían los pequeños mamíferos, ratones, talpones, musarañas, pero también se estudió que en lugares donde hay conejo, pues el gato se puede especializar a consumir esa especie también. Una de las amenazas principales del gato montés, y aquí sí que me gustaría incidir, es que se puede cruzar con los gatos domésticos. Y eso implica que se pierde la genética pura del gato montés. Esos caracteres que le permiten vivir en el medio salvaje, en la naturaleza, cuando se cruzan
reproductivamente con los gatos domésticos, pues se van perdiendo. Entonces, es una de las ramas que se está estudiando más en su conservación. Y aquí, concretamente, lo que miraron era si los hábitats, los lugares donde vivían los gatos domésticos y los gatos monteses, se solapaban o no. Y aquí, afortunadamente, vieron que los gatos monteses preferían zonas alejadas de los edificios, de las ciudades y properas a los bosques, mientras que en el caso de los gatos domésticos era exactamente lo contrario. Como os decía, la introducción genética, ese problema de conservación que aparece cuando normalmente son machos gatos monteses que si perciben que hay alguna hembra en celo a las ciudades, pues se pueden, más bien pueblos pequeños, pero se pueden acercar a las casas a eso, a parearse con las gatas domésticas. Este problema ligado a este hecho que os comento, la introducción genética, pues ha sido poco estudiada. Hay algún estudio, aquí en la península pues vieron que se diferenciaban bien los gatos domésticos aquí en gris oscuro de los gatos salvajes en gris claro, pero aún así había unos 4 o 5 individuos que presentaban hibridación. Pero además tenemos también la densidad. ¿Cuántos gatos monteses hay? Sabemos dónde está, pero ¿sabemos cuántos hay? Aquí en Andalucía miraron, intentaron estimar la densidad y encontraron más o menos un individuo cada 10 kilómetros cuadrados, que es una densidad muy baja. Normalmente lo que esperaríamos es un individuo cada kilómetro cuadrado, comparándolo con carnívoros parecidos a él. Si me alargo mucho, me corta Ximena, que no sé cómo voy de tiempo. Pero eso, estas dos ramas serían las que nos interesan más ahora mismo, porque tanto la introducción genética como la densidad pueden variar mucho en función de la zona y nos interesa saber cómo está el tema en Cataluña. ¿Cómo lo haremos o cómo tenemos intención de hacerlo? Desde el principio del proyecto hemos estado trabajando con las cámaras trampa o cámaras de fototrampeo que se instalan en el bosque, en zonas de paso de fauna, de animales, y luego tienen un sensor que se ve aquí en la imagen con el número 1, que detecta cambios de temperatura. Y luego, cuando lo detecta, se activa la cámara y dispara fotos o vídeos. Pues eso, intentaremos instalar varias cámaras en forma de parcela, como se ve en la imagen, mínimo de 12. Y luego en esta parcela también diseñar transectos de recogida de muestras, fundamentalmente excrementos, que congelaremos y después secuenciaremos para intentar descubrir hasta qué punto la genética del gato montés de esta región es pura. Tenemos fotos de gato montés, pero ¿cómo sabemos que es un gato montés y no es un gato doméstico? Nos fijamos en las rayas que tiene detrás de la nuca, en una línea negra dorsal que le termina justo cuando empieza la cola. También nos fijamos en que tenga entre 2 y 5 anillos separados cerca del final de la cola, con la punta negra. Y luego también una manchita blanca que se veía muy bien en la foto que ha utilizado Ximena para la introducción, que esta manchita blanca también es propia del gato montés. Aquí vemos algunos ejemplos de imágenes de individuos de gato montés, donde se ven las líneas del cuello, de la espalda, también los anillos de la cola. Pero también obtenemos fotos, como no, de otras especies, no solo de carnívoros, sino también de mamíferos. Aquí tenemos el jabalí, quizá lo conocéis, también el corzo, un cérvido pequeñito. Nos salen también ardillas, liebres, similar al conejo pero un poco más grande. El tejón, aquí sí, ya un miembro de los carnívoros, de la familia de los mustélidos. También la garduña, el zorro y también la jineta. Estas serían las especies más comunes que acostumbramos a encontrar en las mismas zonas donde habita el gato montés. Con los estudios que hemos hecho hasta ahora, así un poco a nivel general, hemos visto que el gato montés, de estas 8 o 10 especies que os he comentado, es de las menos abundantes, es de las que detectamos menos. Aquí comparamos un par de regiones, una, como veis, con un paisaje más de mosaico, como os comentaba, donde tenemos cultivos, tenemos zonas de roca, tenemos bosque, y aquí una zona más homogénea,
donde domina el bosque de pino. Y curiosamente, pues se cumplió un poco la hipótesis que teníamos. Aquí en esta zona más de mosaico apareció más frecuentemente el gato montés, aquí con la F y la S de Felis silvestris, y aquí pues apareció en menor grado. Las 3 especies más abundantes en los 2 sitios fueron el zorro, el jabalí y el corzo. Perdón. Aquí otro ejemplo en un parque natural cerca de Barcelona, donde se ve que el gato montés apareció solo en 6 de las 18 cámaras y su abundancia comparada con la de las otras especies era muy menor. Las otras vemos que estaban bien repartidas por todo el territorio muestreado. Y por último, lo que os comentaba de la introgresión genética, las muestras que se han analizado hasta ahora solo son 9 aquí en Cataluña, pero se ha visto que estas 9 especies, la verdad es que tienen una genética bastante pura, es decir, que los gatos que se han conseguido encontrar no se habrían cruzado con gatos domésticos, excepto un par, que sí que mostraban algunas evidencias de hibridación genética, pero muy pequeña. ¿Qué objetivos tenemos ahora de cara al futuro? Pues ampliar las localidades de muestreo del gato montés para conocerlo mejor y así poderlo proteger. Y también una cosa importante es hacer difusión sobre el conocimiento que se vaya adquiriendo hacia la sociedad, porque tenemos la certeza de que una especie, cuanto más se conozca, más fácil será poder conservarla. Y hasta aquí lo que os quería contar. Espero que os haya parecido interesante y nada más, agradecer una vez más la oportunidad. Hasta ahora. Gracias. Muchas gracias, Marc. Ahora sabemos que también es muy importante un mamífero pequeño como el gato montés, que no solamente tenemos que conservar a los osos polares, a los tigres, no solamente tenemos que conservar a las especies banderas, sino que cada especie en sí es importante y aporta mucho. Muy bien, ahora vamos a pasar a la siguiente ponencia. De nuevo, antes de pasar a la siguiente ponencia, muchas gracias, Marc. Y ahora sí, continuamos con la conservación de un hábitat. Para eso, permítanme presentarles mi pantalla. Raúl tiene un gran interés en la conservación y la sostenibilidad, haciendo de esta idea una manera de concebir al mundo, por lo que quiere transmitir esta misma idea a las generaciones actuales y futuras, para que se conciba el mundo natural como nuestra casa, y no como un lugar para distraerse los fines de semana. A continuación, Raúl nos contará un poco de su trabajo. Lo recibimos con fuertes palmas. Vale, ¿ahora? ¿Sí? Vale, gracias. Bueno, yo ahora no sé por qué no oigo a nadie, supongo que es cuestión de la aplicación. Bueno, gracias por la oportunidad de poder aquí hablar un poco de conservación. Y bueno, yo lo que intento dar también es un poco ahora la visión. Ahora hemos visto mucho gente de la universidad, de instituciones académicas, y yo trabajo en una asociación naturalista, ¿vale? Naturalista como Darwin, es decir, estudiamos de todo, desde las rocas, las plantas, los animales, el cielo, la atmósfera, un poco de todo, ¿no? Y en este sentido, la función que tenemos es a nivel de conservación desde la sociedad civil, no tanto una institución, sino desde la sociedad civil. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos a través de la educación ambiental, ¿vale? Ir con gente a explicarles, pues, el valor que tiene la naturaleza, no, como bien ha explicado Jimena, no solo para ir a pasar el fin de semana, sino que eso tiene un valor que le tenemos que dar porque, como han comentado otros ponentes, nos aporta unos servicios ecosistémicos, ya sea regulando la temperatura, ya sea regulando la calidad del aire, reteniendo las aguas para evitar, pues eso, erosión y que perdamos suelo fértil para después cultivar. La naturaleza no es solo algo muy bonito para ver, sino que también nos aporta cosas, aunque vivamos en una ciudad y no las veamos cada día.
En este sentido, yo mi ponencia la basaré no tanto en una especie, sino en un hábitat. En este caso, un hábitat además protegido por la legislación europea. Aquí en Europa, bueno, la Unión Europea en concreto, tenemos una cosa que se llama la Directiva Hábitats, que es un acuerdo entre todos los países de la Unión Europea para proteger ciertos hábitats que están amenazados o tienden a estar amenazados, ¿vale? En este caso, el hábitat son los estanques mediterráneos, que ahora os pondré una imagen. A ver, un momento. Vale. Es esta charquita de aquí, ¿vale? Parece muy ridículo, pero esto es de verdad un hábitat bastante importante en la Unión Europea porque sufre diversas amenazas, entre ellas la principal es su destrucción, porque a ojos de un inexperto parecería un simple charco, un sitio donde se acumula agua, ¿vale? Pero en un contexto de clima mediterráneo, es decir, seco, principalmente con épocas de sequía muy fuertes, cualquier punto de agua es muy útil para la fauna y la flora de la zona. De hecho, llega a ser tan importante que encontramos especies endémicas de estos sitios, que solo aparecen en estos sitios. En este sentido, pues su conservación es prioritaria, porque al final también no solo hemos de conservar lo que a los humanos nos afecta, ¿no? Lo que nos beneficia, sino que la naturaleza es un patrimonio de todo el mundo, que además tiene sus funciones a nivel de, por ejemplo, en el caso del coronavirus, pues alejar un poco ciertas especies que podrían traernos enfermedades a nosotros. Por lo tanto, hemos de conservar toda la naturaleza, no solo lo que nos interese. En este sentido, estos puntos de agua son muy importantes para todas las especies del lugar, tanto de animales como de plantas. Y como veis, a ver si funciona, vale. Bueno, estos son fotos en invierno, por lo tanto están muy llenas, pero los veranos en el clima mediterráneo son muy secos y suelen vaciarse. Por lo tanto, estos organismos además están muy adaptados a este régimen del agua y tienen diversas estrategias, como por ejemplo enterrarse debajo del agua para no perder humedad, perder la parte aérea cuando no está llena la charca, o hacer quistes que se acaban sedimentando en el fango, que después cuando se vuelve a llenar la charca, se reactivan y vuelven a salir los mismos organismos. En este caso, con la entidad donde trabajo, pues estamos llevando ahora un proyecto de conservación de estos espacios, porque antes, cuando el ser humano pues trabajaba al campo, que lo sigue haciendo, pero a raíz de la mitad del siglo XX empezaron a abandonarlo mucho, sobre todo aquí en concreto en España, Europa, para irse a las ciudades a trabajar, pues el campo ha quedado como muy relativamente abandonado y estos espacios se están perdiendo por sus dinámicas naturales o porque bien por desconocimiento los tapamos. Por lo tanto, con la entidad donde trabajo lo que estamos haciendo es localizar estos puntos, ponerlos en valor otra vez para los propietarios, porque muchas veces los tienen en su finca y no les prestan ninguna atención. Y además ampliamos el conocimiento que tiene la población para que no pasen por allí y digan, ah, es un charco, se ha acumulado aquí el agua, sino, hostia, esto es un hábitat. Como podéis ver, pues hay diversas especies, creo que se ve el puntero, por ejemplo aquí tenemos juncos, tenemos por aquí un par de cañas. Insisto, esto es invierno, por lo tanto las plantas que puede haber son pocas, pero vemos por ejemplo aquí unas plantas acuáticas que son plantas que también dependen mucho de estos tipos de ambientes. De hecho, su ciclo, como bien he comentado, también está adaptado a esta disponibilidad hídrica. Como he explicado, pues tenemos diversos puntos que al principio los analizamos, miramos cuáles tenían mayor interés y cuáles no. Y también os introduzco aquí un concepto que es el concepto de la custodia del territorio, ¿vale? Es un concepto que se inventó creo que fue en Escocia, para ser concretos, que se basa básicamente en
un propietario tiene una finca con unos valores naturales, ¿vale? O tiene un hábitat en concreto, o allí habita una especie en concreto que es de interés, y a través de las instituciones, ya puede ser la administración, un ayuntamiento o entidades sociales como son la nuestra, contactamos con estos propietarios y llegamos a un acuerdo en el que él nos deja conservar ese valor natural de esa finca, porque nosotros tenemos facilidades para conseguir recursos económicos de la administración y poder ayudar así a la conservación. En ese sentido, pues es como funcionamos nosotros, ¿vale? Llegamos a estas fincas donde encontramos estos puntos de agua y los valoramos, como bien he comentado, y después contactamos con los propietarios para proponerles hacer una gestión de estos espacios, que a nosotros nos sirve no solo para conservarlos, sino también difundir el valor de estos sitios a la población. Esto es un estudio que salió en su momento, en el 2002, o sea, imaginaos si puede haber cambiado la cuestión, en el que se databan o se localizaban todos los puntos de agua, todos estos estanques mediterráneos que os he comentado, en una zona concreta, ¿vale? Aquí está Girona, que es donde trabajamos nosotros, y esto es todo un parque natural, un espacio protegido. Y hay todos estos puntos. Por lo tanto, es relativamente común, ¿vale? Más o menos, depende del sustrato, ha de ser un sustrato que sea impermeable, pero justamente en la zona donde trabajo yo, pues es relativamente común, pero sufre unos procesos de abandono o de contaminación o simplemente de destrucción completamente. Estos espacios, pues podemos encontrar diversos tipos de anfibios, que bueno, comparados supongo que con los de la selva peruana, pues serán muy pocos, pero aquí tenemos como unas 13 especies. Y tenemos eso, desde salamandras, tenemos sapos, tenemos ranas, y no solo anfibios, sino que también tenemos reptiles, en este caso tortugas de agua, que necesitan estos espacios. De hecho, estas dos que estáis viendo aquí, bueno, los nombres están en catalán porque he aprovechado una presentación que habíamos hecho hace un tiempo. Son especies que además están protegidas. ¿Y por qué están protegidas? Por esto justamente, porque estos hábitats están desapareciendo. Y no solo eso, no solo nos debemos fijar en la macrofauna, ¿no? Sino que también tenemos pequeña fauna, microscópica para ser exactos, que depende exclusivamente de estos puntos de agua. Y muchas de ellas, como he comentado, solo viven en estos puntos de agua. Tenemos, por ejemplo, aquí la famosa pulga del agua, la Daphnia. Tenemos cladóceros, rotíferos y las famosas diatomeas, que serían las microalgas que ha comentado un ponente, si no voy muy desencaminado, que son además bioindicadores bastante interesantes, porque como se ha comentado también en otra presentación, si el agua está contaminada, son como, digamos, tienen como una cápsula, imaginémonos un huevo, para ponerlo fácil, un huevo, donde dentro está el organismo vivo y por fuera pues lo recubre para protegerlo. Si las aguas están contaminadas, esta cáscara lo que hace es coger formas diversas que a nosotros nos pueden indicar si está contaminada, si está muy contaminada, por qué puede estar contaminada. También la biodiversidad nos indica si el agua está muy limpia, si no. Y bueno, vendría a ser un poco lo que encontramos en estos hábitats. Además de lo que os he presentado, estamos preparando también un proyecto que se basará en estudiar, digamos, la conectividad de todas estas charcas, porque no solo la presencia de ellas, sino que la distancia entre ellas sea lo suficientemente corta para que permita a los individuos dispersarse. ¿Y qué conseguimos con la dispersión? Conseguimos mantener la genética de estas poblaciones. ¿Y por qué es importante mantener la genética de estas poblaciones? Porque en un contexto de cambio climático, donde cada vez estas especies sufrirán más presiones ambientales, lo que conseguimos con una mayor genética, una mayor variabilidad genética, mejor dicho, es que en caso de una perturbación, pues esas diversas formas, por decirlo de alguna manera, que tienen los organismos, les permitan adaptarse. La selección natural se basa en escoger esa
genética o esa característica que a ti te hace único, que te permite sobrevivir a este evento, ¿no? Si tenemos más variedad de estas características, conseguiremos más probabilidad de que estas especies sobrevivan. Si por el contrario mantenemos poblaciones separadas y fragmentadas que no se puedan unir entre ellas, esta variabilidad genética disminuirá, lo que nos provocará que delante de un efecto, una presión, en este caso climática, tengamos menos posibilidades de encontrar una forma que nos permita seguir sobreviviendo. Por lo tanto, podríamos llegar a perder la especie, a que se extinga, no solo localmente, sino a nivel global. Depende de la distribución de esta. Y en este sentido, el proyecto que os estoy explicando de conectividad lo que pretende es determinar lo cerca que están entre ellas, si falta algún estanque por en medio, porque eso también lo hacemos nosotros. Si vemos que hay una zona donde hay una falta de estas zonas de acumulación de agua, podemos crear una. De hecho, es una técnica que se desarrolla mucho para conseguir, pues, de alguna manera que estas especies pues, consigan este desplazamiento que necesitan, estas interacciones que necesitan. Y bueno, básicamente aún lo estamos redactando, pero en breve seguramente lo presentaremos y esperaremos que nos lo financien. Pero con esto quiero decir que no es necesario estar en una universidad o estar en una institución pública para poder conservar. Nosotros mismos, como bien ha comentado Marc, de forma voluntaria podemos trabajar por la conservación de... No hace falta conservar, como dice Jimena, el oso polar. Podemos conservar la planta que tenemos al lado de casa, que seguramente muy poca gente se fijará, pero es igual de importante o más incluso que un oso polar. Y aquí dejo mi presentación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Raúl. Tu ponencia nos ha confirmado de nuevo que la conservación no solamente implica a los científicos, a los biólogos, a los biotecnólogos y a todas las personas que están investigando los servicios ecosistémicos, las especies, entre otros, sino nos involucra a cada uno de nosotros, ya sea la profesión que tengamos o los intereses que tengamos, nosotros tenemos la obligación, no estamos llamados, sino tenemos la obligación de conservar el lugar donde vivimos, porque como tú muy bien lo has dicho, Raúl, como tus ideas lo exponen, estos ecosistemas son nuestra casa, y si nosotros no tenemos un lugar donde vivir, no vamos a tener una forma de vida plena. Gracias, Raúl, de nuevo, y pasamos con la siguiente exposición, que son las especies invasoras. Permítanme compartirles esta imagen, por favor. Uno de los elementos del cambio global implicados en la extinción de las especies son las especies invasoras. Estas son organismos que se introducen en un área fuera de su área nativa y amenazan el equilibrio de ese nuevo ecosistema. ¿En realidad una especie puede extinguir a otra? ¿Por qué no podemos importar una familia de tiernos mapaches de Estados Unidos por FedEx para criarlos como mascotas en Perú? A continuación, Marc Riera nos explicará un poco más de las especies invasoras para poder responder a estas preguntas. Por favor, lo recibimos con fuertes palmas. Por favor, Marc, Jimena, ¿no se escucha? ¿Podríamos ver, por favor, el audio? Un momentito, por favor, son problemas de la computadora. Pues las invasiones biológicas son uno de los principales motores del cambio global, responsables de impactos en los ecosistemas, en las especies, en las personas. Las invasiones biológicas tienen lugar cuando la actividad humana traslada especies de un sitio a otro en el planeta. Cuando los humanos trasladamos una especie de una región donde es autóctona a una región donde es exótica. Por ejemplo, estamos en Asia, vemos una planta con unas flores espectaculares y pensamos, va a quedar perfecta en un jardín de Londres, y esa planta que estaba en Asia la movemos a otro continente. O un barco que esté trasladando televisiones, pues está en la costa de Australia y ahí se engancha una larva o un plancton o una alga, y luego este barco va de Australia al continente americano y ha trasladado sin saberlo
larvas de invertebrados, ha trasladado plancton, ha trasladado algas, etc. O un mamífero que pensamos que puede ser una mascota, o un reptil, una tortuga, lo trasladamos de un lugar donde es autóctono, por ejemplo, una tortuga de Florida, la empezamos a comercializar como mascota en, por ejemplo, España. Una vez la actividad humana ha trasladado estas especies de un rincón a otro, estas especies pueden acabar en el medio natural donde hacen poblaciones estables sin ayuda. Y cuando estas poblaciones empiezan a expandirse por el territorio y a interactuar con los ecosistemas y con las especies, pueden haber entonces impactos negativos. Para hacernos una idea de la magnitud, del alcance, digamos, de cómo la actividad humana está afectando al planeta, echemos un vistazo a un estudio global de cuántas plantas hay en el planeta. Pues si hay unas 330.000, los círculos marrón y azul nos muestran que una de cada 3 plantas que hay en el planeta están siendo cultivadas en este momento, en un jardín doméstico o en un jardín botánico, fuera de un lugar donde son autóctonas. Y el texto este que veis naturalizado, 13.030, nos indica que a nivel global sabemos de 13.000 plantas que tienen poblaciones estables fuera de sus regiones donde son autóctonas. Puede parecer poco, más de 13.000 especies, cuando el global del planeta de especies de plantas son 330.000, pero hay que tener en cuenta que la flora del continente europeo es de solo 12.000 especies. O sea, la actividad humana ya ha logrado que una flora equivalente al continente europeo esté creciendo en otros continentes, en lugares donde no es autóctona. Y si lo comparamos con la flora de Perú, que son unas 25.000 especies, pues es más o menos la mitad. Realmente estamos hablando de un movimiento de especies muy grande en el que realmente todas las partes del planeta acaban estando afectadas, con la excepción, digamos, del Polo Norte y el Polo Sur, digamos. Aquí en estos mapas veis para distintas regiones del planeta cuántas especies exóticas hay. Cuanto más rojo es el color, mayor es el número. Y vemos que la acumulación de especies exóticas es realmente notable. En el gráfico este de la izquierda vemos un poco de síntesis, en color azul los lugares con menos acumulación, menos impactados por las invasiones, y más en rojo los lugares más impactados. Vemos que Perú estaría, digamos, en la mitad superior, pero afortunadamente no está, digamos, en los lugares más y más afectados por este fenómeno. Llegados a este punto tendríamos que preguntarnos, de acuerdo, estamos trasladando especies, pero esto debería preocuparnos de cara a la conservación. Y la respuesta es definitivamente sí, aunque la mayoría de especies exóticas no tienen un impacto conocido, las que sí causan impacto, causan impactos realmente importantes y persistentes. Aunque no sean la mayoría las que causan impacto, los impactos son reales y en algunos casos pueden ser dramáticos. Os voy a poner un par de ejemplos. Uno hace referencia al impacto de las exóticas en la extinción de las especies. En este gráfico de aquí a la derecha veis los motivos de extinciones recientes de plantas y animales. Vemos, por ejemplo, que las aves se han extinguido en época reciente cerca de 150 especies. Y vemos que de toda esta barra, la verdad es que aquí parte de la barra está en color gris y no se ve muy bien, pero llegaría hasta aquí, de las más o menos 150 extinciones recientes, en color lila oscuro vemos que 100 han sido causadas por especies exóticas. En cambio, en otros grupos, por ejemplo, los gasterópodos, vemos que si se han extinguido más de 200 especies, pues solo 50 han sido responsabilidad de especies exóticas. Pero en cualquier caso vemos que las especies exóticas están detrás de un porcentaje muy elevado de las extinciones recientes de animales en el planeta. Algunos casos muy realmente notables se han dado en islas, que son ecosistemas que a veces resultan más frágiles a la introducción de las especies. Un ejemplo es la isla de Guam, que el ejército norteamericano utilizó como base para la invasión de Japón durante la Segunda Guerra Mundial, en el cual la isla se empezó a urbanizar, se empezó a transformar, digamos, el paisaje, lo cual también acostumbra a facilitar el establecimiento de poblaciones por parte de las exóticas, y empezaron a traer, por supuesto, muchas personas y muchos materiales a esta isla de Guam. Parece ser que sin darse cuenta trasladaron una serpiente que había pasado la noche, digamos, buscando cobijo del frío, pues en un neumático, dentro de una cañería, sin darse cuenta, trasladaron esa serpiente de una isla de la Polinesia, donde era autóctona, a esta isla de Guam.
y que en Guam no había, digamos, serpientes depredadoras. Digamos que los organismos que habían ahí autóctonos en Guam no se habían encontrado antes con una serpiente que se los fuera a comer. El resultado fue que en el lapso de 20-30 años Guam perdió más de la mitad de sus especies de vertebrados. Fue una extinción realmente dramática. Y los ecólogos han visto que las redes tróficas, digamos, las relaciones que había antes de la invasión, comparados con los que hay después de la invasión, son radicalmente diferentes. Antes de la entrada de esta serpiente, que se llama Boiga irregularis, digamos que los herbívoros eran autóctonos y los depredadores eran autóctonos, pero post invasión biológica de esta serpiente, los herbívoros han sido aniquilados, los autóctonos, y hay herbívoros exóticos, y los depredadores que había autóctonos han sido aniquilados, y ahora los depredadores son especies exóticas, por lo que la invasión biológica en esta isla ha recableado, digamos, los flujos de energía y de materia en esta isla. Otro ejemplo de impactos que tenemos de las especies exóticas es sobre los ecosistemas. Os voy a poner el ejemplo de un helecho acuático que se llama Salvinia molesta. Es originario del sur del continente americano y como alguien consideró que quedaba bonito en un acuario, se fue extendiendo por distintas partes del planeta. Eventualmente, este helecho exótico empezó a crecer en Sudáfrica y lo empezó a hacer de un modo muy agresivo. Aproximadamente cada 2 días el helecho duplicaba el tamaño de su población. Este helecho, Salvinia molesta, el propio nombre del helecho ya nos da un spoiler, va a ser una especie bastante molesta. Acabó recubriendo más de 25.000 kilómetros cuadrados de agua, tanto ríos como lagos, y afectó a 80.000 personas. En lugares en los que hay muchos lagos y muchos ríos, muchas masas de agua, gran parte del transporte de personas y de comida se hace a través del agua, porque no hay tantas carreteras. Y este helecho, que puede parecer así pequeñito, cuando hacía estos crecimientos tan importantes, no ocupaba solo una pequeña parte del agua, la superficie. Podía llegar a hacer medio metro o 1 metro de grosor todo este helecho, por lo que no podían pasar barcos, ni podía pasar la luz a los lagos, afectando negativamente a algas y plantas, ni pasaba el oxígeno, y eso perjudicaba a los peces. Visto, digamos, el impacto brutal que tiene sobre el ecosistema este helecho, podríamos pensar que una opción era recoger a todo el vecindario, darle a cada vecino una pala y un saco y venga, vamos a sacar el helecho del agua. Pero esto realmente no acaba siendo factible, porque en el auge de su crecimiento en el agua, una hectárea de lago podía tener 80 toneladas de helecho. Y además es que estas plantas acuáticas, este helecho y muchas otras, con que quede un fragmento de tallo o un fragmento de hoja, puede regenerar toda la planta entera. Por lo que si no se quita todo, absolutamente todo, es como si no hubieras quitado nada. Y al cabo de 2 días tienes ya el doble de helechos. El caso es que se dieron cuenta que este helecho había viajado solo del continente americano a Sudáfrica. Había viajado sin su depredador. En el continente americano hay un escarabajo, el Cyrtobarbus salviniae, que pone la larva dentro del helecho y la larva se come el helecho desde dentro, destruyéndolo completamente. Pero el helecho había viajado solo, se había trasladado el helecho de América a Sudáfrica sin su depredador. A la que introdujeron el depredador en Sudáfrica, a la que introdujeron este escarabajo que depreda, que se alimenta del helecho, pudieron controlar la invasión de este helecho acuático. Se ha visto que en muchas invasiones biológicas, al viajar las especies sin sus depredadores y sin sus parásitos, pueden tener una gran capacidad de ser invasoras y de causar impactos. Este mecanismo de controlar una invasión biológica introduciendo un depredador se le llama control biológico y puede funcionar y ha funcionado, pero se tiene que hacer con mucho conocimiento y con muchos estudios, porque en algunas ocasiones lo que ha pasado es que el escarabajo que hemos introducido para controlar, entre comillas, la plaga, ha acabado convirtiéndose él mismo en una plaga, por lo que se puede hacer y funciona, pero se tiene que hacer con cuidado y con conocimiento para no causar un problema queriendo arreglar otro, ¿no? Eso he puesto un panorama, digamos, 2 ejemplos muy dramáticos de invasiones biológicas, pero quiero terminar con un mensaje positivo. No estamos a merced, digamos, de las invasiones biológicas, podemos hacer algo al respecto. Os pongo aquí un gráfico
para cada año, del 1900 al 2000, de cómo ha evolucionado el número de insectos exóticos que se encuentran en Nueva Zelanda. ¿Ves cómo a partir de los 70s, 80s bajan los números de insectos exóticos que se encuentran en esta isla? Pues esto lo han logrado en Nueva Zelanda a través de unas actuaciones de bioseguridad muy estrictas, con controles fronterizos de la comida, de los vegetales que entran en Nueva Zelanda, de que los viajeros no traigan sin querer en la suela del zapato un huevo, una semilla, que vigilan la ropa, las maletas, y eso ha tenido realmente un impacto positivo de reducir el número de plagas y de insectos exóticos que llegó a Nueva Zelanda. La clave aquí, como comentaba, es el control al principio. Como comentábamos, la invasión biológica empieza cuando la actividad humana traslada especies de un sitio a otro. Pues si nos centramos en mirar que nuestra actividad introduzca el menor número de especies invasoras posibles, pues ya estaríamos haciendo un trabajo preventivo que es mucho más eficiente que no quitar el helecho, digamos, cuando ya está ocupando hectáreas y hectáreas, ¿no? Como comentaba, el caso de los barcos que trasladan mercancías y personas para estabilizarse, llenan parte de su casco de agua. Claro, si llenan el agua, si llegan en el casco de agua en la costa australiana y luego descargan el agua cuando desembarca la mercancía en Francia, pues están trasladando aquí larvas, invertebrados, plancton, etc. Una opción que podríamos hacer es, en medio del océano, vaciar el casco y volver a llenar con agua nueva para reducir el intercambio entre partes. Otra forma que pueden entrar las exóticas es mediante la siembra de semillas. Pero ahora hay estándares internacionales que procuran que los lotes de semillas que siembran los agricultores estén mayormente libres de impurezas. Las mascotas, la acuariofilia, los reptiles, los terrarios son también una forma de entrada de especies exóticas. Además de concienciar a la gente de que si ya no puedes ocuparte de tu mascota, no la tires al río, sino que la lleves a un lugar un centro de fauna donde pueda estar. También se está haciendo legislación para que no se comercialicen especies que tienen un alto riesgo de devenir invasoras y causar impactos. Y un caso similar sería el comercio de plantas ornamentales y la jardinería. Es decir, aquellas plantas que vemos que son invasoras o que tienen riesgo de convertirse en invasoras y causar impactos, que no estén en la estantería de la tienda para plantarla en el jardín, porque podemos estar causando un problema, ¿no? Si os ha gustado el tema de las invasiones biológicas, os pongo aquí 3 libros que os pueden interesar. Están escritos por grandes expertos en el tema y tratan un poco las invasiones biológicas así en general. Os pongo además un par de artículos científicos sobre invasiones biológicas en los que se tratan las invasiones biológicas que tienen lugar en Perú, por si os interesa. Y por último, pues nada, hemos conocido un poco más las invasiones biológicas, vemos que tenemos que cuidar a este planeta, ahora lo hacemos con más conocimiento. Y por último, comentar que las invasiones biológicas son un aspecto del cambio global. Hemos comentado antes, ¿no? Por ejemplo, en esa isla que se empezó a urbanizar y esto también facilita que entren especies. No solo están habiendo invasiones biológicas, tenemos también cambio climático y tenemos cambio de usos en el suelo para urbanizar o para la agricultura, lo cual también facilita que entren estas especies, por lo que cuidemos el planeta y cuidémoslo, digamos, teniendo en cuenta que están habiendo muchos cambios a la vez y que el mejor resultado lo tendremos si conocemos un poco el conjunto. Y nada, espero que os haya gustado la charla. Muchas gracias a vosotros y gracias a Ximena por invitarme a participar hoy en estas charlas. Venga, un saludo. Muchas gracias, Marc. Ahora ya tenemos muy claro por qué no debemos traer una familia de mapaches a Perú. Pues estos mapaches, por el hecho de ser una especie que se adapta muy bien, una especie generalista, podrían convertirse en una especie invasora. Y como ellos no tienen unos depredadores aquí, podrían empezar a poblar. Y eso sería terrible para nosotros, especialmente para las especies endémicas que tenemos aquí. Muy bien. De nuevo, muchas gracias. Ahora quisiera que me pasen sus preguntas. Si alguno de ustedes tiene preguntas por el chat, que por favor las escriba.
Aló. Aló, Doctora Carla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy interesante realmente las palestras de todos. Y yo sí tuviese una pregunta general. Bueno, ahora que estamos utilizando más mascarillas, los plásticos, ¿no? Para aislar casi todo, estos productos cuaternarios. En general, yo no sé si cada uno de nuestros invitados tuviese alguna opinión, ¿qué tanto puede repercutir en este tema global? ¿Tiene una repercusión inmediata, a largo plazo, mediano plazo? Porque ahora el tema de mascarillas, todos cambiamos mascarillas, los protectores faciales también, ¿no? No, los cambiamos cada semana. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven ustedes ambientalistas? ¿Qué tanto va a poder perjudicar? ¿En qué plazo? ¿Mediano, corto, largo plazo? A ver, me gustaría muchísimo escuchar, ¿no? Las opiniones de ustedes. Gracias. Bueno, doctora, esa es una pregunta sumamente interesante. Yo creo que más que algo que nos pueda perjudicar, podría ser también un beneficio. Yo creo que este podría ser una idea para que nosotros empecemos a tomar conciencia y empecemos a mirar hacia adelante. Así como ahora la educación virtual ha sido algo que nos ha permitido conocer nuevas plataformas, es más, nos ha permitido este encuentro, lo mismo nos podría permitir estos nuevos retos que estamos enfrentando, como el hecho de tener que lidiar con los nuevos residuos. Y voy a esto porque en Arequipa tenemos una planta de hidrógeno, o bueno, se ha planeado hacer una planta de hidrógeno. Y esta planta de hidrógeno era para residuos hospitalarios. Es decir, mediante la basura íbamos a generar hidrógeno. Y el hidrógeno es energía. Con el hidrógeno obtenemos energía. Pero ¿cuál era el problema de esto del hidrógeno? Es que la gente no sabe reciclar la basura y, perdón, no es que no sepa reciclar, no sabe clasificar la basura. Entonces, cuando uno obtiene unos gases mediante la basura, si esta no está clasificada, es mucho más difícil clasificar los gases que en sí poder aprovechar el hidrógeno. Yo creo que de esta manera estos nuevos desechos nos enfrentan a ese reto, a tomar conciencia, así como cuando conservamos la naturaleza, también empezar a tomar conciencia con los desechos que estamos virtiendo hacia ella y empezar clasificando nuestra basura para obtener un potencial, un beneficio, tipo una economía circular. Entonces, con esta basura podríamos obtener hidrógeno y esto sería muy interesante para nosotros. Pero esto respecto al punto de vista de aquí, de Arequipa, que lo que podríamos hacer, lo que tenemos aquí. Raúl, ¿tú qué has visto que hacen por Ibiza o en Barcelona? ¿Cómo están tratando esto? Bueno, aquí es que es un tema delicado también, porque bueno, aquí siempre los residuos han sido un problema, ha sido un tema de actualidad, porque al final tenemos unos límites a nivel planetarios, a nivel de gestión, y la dinámica que tenemos actualmente de productos que duran 400 años, producirlos para 5 segundos, pues es realmente un problema de gestión. Aquí en Europa en concreto, con todo el tema del coronavirus, pues igual que supongo que la mayoría del mundo, todo el tema de, como comentabas, Carla, de mascarillas, que si geles por aquí, que si ahora una pantalla por allá, todo plastificado para tener el mínimo contacto posible, pues ha generado un volumen extra de lo que ya teníamos de por sí a nivel de plásticos, que por A o por B o se reciclan mal o no son reciclables, porque al ser material sanitario tiene que tener un tratamiento especializado, no es tan fácil como llevarlo a una planta de reciclaje. De hecho, aquí este verano en el mar Mediterráneo, un mar que está de por sí bastante contaminado y que tiene cierta abundancia de microplásticos y plásticos en el agua, este verano se han encontrado ya mascarillas dentro del agua. O sea, es un problema que nos afectará
a corto, medio y largo plazo, porque son productos que duran 300, 400 años. Pensemos en que hace 300 años, 1700, bueno, no se me ocurre nada, pero que en el 1400 o así es cuando Colón llegó a América, por decir algo, y de esto han pasado 600 años. Y estos productos duran la mitad del tiempo. O sea, imaginemos por un momento lo que van a durar. Evidentemente es necesario ahora mismo. No hay muchas alternativas tampoco en el mercado. Aquí en España en concreto, o en Cataluña, como se quiera mirar, porque al final no conozco muy bien el resto del país, porque vivo, bueno, en una zona en concreto. Se está tendiendo mucho también la gente a comprar mascarillas reutilizables. Yo, por ejemplo, tengo una mascarilla reutilizable. Son de tela, pero son de una tela especial, hidrófuga, creo que sería la palabra, que lo que evita es, pues al final, estas gotitas donde está el virus, que no las respires tú ni las pueda respirar otra persona. Es una manera, pero es un tema muy delicado, así que tampoco me aventuraría a recomendar soluciones milagrosas. Es un problema que tendrá una gestión actual y futura importante, sobre todo las mascarillas que se están abandonando en el medio natural y que acaban llevando por dinámicas a ríos, a mares, a lagos y bueno, no sé qué más decir, es eso básicamente. Muchas gracias, Raúl. Qué interesante tu opinión. Esto es respecto a Barcelona. Y Daniel, ¿tú nos podrías contar un poco cómo esto está en Gante, en Bélgica? Creo que tenemos un poco de problemas de conexión. Bueno, entonces podemos pasar a otro de nuestros ponentes. Edilberto, ¿nos podría contar cómo esto se está llevando en Alemania? Bueno, casi de la misma manera, ¿no? Se está generando mucho más de lo que se pueda pensar. La gente está utilizando más, especialmente residuos plásticos. Cabe resaltar que yo estoy en Arequipa y yo dejé justamente en la mitad de la cuarentena Alemania. Y bueno, en ese caso, hasta donde estaba ir, todos teníamos que obviamente todos teníamos la obligatoriedad, aunque muchas personas prefieren el uso de máscaras reutilizables, ¿no? Pero definitivamente va a causar, no sé cómo se va a poder resolver esto, va a ser una carga extra, pero ahorita es ese problema. Claro. Y no solamente las mascarillas, sino también ahora, como estábamos hablando hace un mes más o menos con Mar Vilela, es que hemos estado viendo probablemente en las noticias, probablemente en WhatsApp, muchos videos en los que especies que no se veían empezaron a aparecer. Por ejemplo, hemos visto que en Machu Picchu vieron a un oso de anteojos. Entonces, si bien esto es algo bonito, qué interesante, ahora estoy viendo unas nuevas especies, esto probablemente nos parezca bonito para nosotros, pero probablemente estas especies vayan a tener algunas consecuencias negativas, puesto que los humanos no sabemos normalmente cómo comportarnos con ellas. Pensamos que son nuestros juguetes, o ay, qué bonito, nos tomamos una foto, ¿por qué no volvemos a ese lugar para volverlo a ver? Y lo que no sabemos es que los estamos dañando, porque su comportamiento no es como el nuestro. ¿A ti qué te parece, Marc? Gracias, Jimena. Pues sí, de hecho, esta es otra de las consecuencias de la pandemia, del confinamiento, esa confianza que algunas especies pues, han aprovechado para acercarse más a las personas y que, como bien dices, no siempre es un hecho positivo. Básicamente porque, claro, sí, estuvimos unos meses encerrados. Aquí, por ejemplo, en España, pues fueron un poco más de un mes. Además, coincidió en primavera, que es la época que muchas especies aprovechan para reproducirse. Y pues
hubo bastantes ejemplos en las redes sociales de, por ejemplo, pues pájaros haciendo los nidos en lugares completamente sorprendentes, como eran los coches, porque no se utilizaban. Claro, hubo realmente eso, hubo como una expansión de la fauna desde la naturaleza hacia las ciudades, y cuando se reprendió la actividad, muchos de estos intentos de cría pues fracasaron. Y claro, aquí un poco pues eso, tuvo la parte positiva y la parte negativa, y es importante tener en cuenta las dos, porque también ver cómo varias especies recolonizan el medio urbano también fue interesante, y se aprovechó de hecho para estudiar qué estrategias utilizaron las especies que ahora como conocemos, porque tenemos en nuestro entorno en las ciudades, como palomas y otros pájaros también que se aprovechan de eso, de muchas actividades que hacemos las personas. Pues eso, estudiar qué mecanismos tienen esas especies para eso, para poder sobrevivir en los medios urbanos, que bueno, básicamente se resumían en dos: o tener una capacidad reproductiva muy alta, o bien tener un cerebro capacitado para adaptarse a un ambiente que realmente es cambiante. Y se ha visto ahora más que nunca, de pasar de una actividad frenética a una actividad pues muy reducida. Y unas especies están acostumbradas a eso, pero otras no. Y aquí es donde incidías muy bien, Jimena. Muchas gracias, Marc, es cierto. Ahora nosotros también, después de esta ponencia, bueno, yo creo que todos ya estamos conscientes de que las especies no solo son bonitas, los ecosistemas no solo son bonitos, no solo nos dan paz y tranquilidad, sino que todos sus servicios ecosistémicos nos permiten vivir. Entonces, yo creo que después de esta conversación que estamos teniendo entre todos, definitivamente vamos a salir con una idea cambiada, vamos a ver el panorama de otra manera y vamos a poner nuestro granito de arena. Yo les quisiera preguntar a ustedes, ¿qué medidas podríamos tomar? ¿Qué recomendaciones nos podrían dar para que después de este conversatorio todos tengamos una nueva mirada, nosotros podamos salir de nuestra casa y ver los ecosistemas de una nueva forma? ¿Tenemos que decir algo, entiendo? ¿O... perdón, pues repite la pregunta, por favor. Que por favor nos brinden unas recomendaciones para que ahora que nosotros vayamos a salir de nuestras casas, que bueno, aquí la cuarentena se ha levantado, pero el estado de emergencia no. Entonces, ahora vamos a volver a enfrentarnos de nuevo a estos ecosistemas. Probablemente ahora el turismo se ha fomentado para áreas verdes, áreas donde las personas no estén con una distancia entre ellos muy corta. Entonces, ¿qué recomendaciones ustedes nos podrían dar para que nosotros podamos portarnos como se debe cuando enfrentemos estas situaciones? Bueno, básicamente, si queremos disfrutar de la naturaleza, es tan fácil como salir de casa, de hecho. Si podemos salir de casa con alguien que sepa lo que vamos a ver, pues mejor que mejor. En este sentido, apuesto seguramente a que por allí, por Arequipa, tenéis algún tipo de asociación naturalista o de organización que de alguna manera pues difunda los valores que tenéis por ahí cerca. Eso sería lo más recomendable por mi parte, porque al final insistimos mucho en mi asociación. Está muy bien tú salir al campo, pero si de paso entiendes lo que estás viendo y empiezas a reconocer lo que estás viendo, valorarás mucho mejor allí donde estás. No simplemente si vas a hacer una excursión o un picnic o lo que sea. Allí pues sí dirás, oh, qué bonita la naturaleza, pero me vuelvo a mi casa y se acabó la naturaleza. Pero si conocemos y entendemos lo que hay fuera de casa, seguramente tendremos más criterio a la hora de defender su protección, que muchas veces es el problema, que cuando se quiere hacer una infraestructura, una carretera, una mina o lo que sea, se tienen que destruir espacios naturales. ¿Qué pasa? Que nadie los protege porque nadie sabe o nadie conoce el valor que tienen esos espacios naturales. Son un poco de árboles. Bueno, esto nos traerá dinero, cortemos estos árboles.
Pero si realmente sabemos qué árboles estamos cortando y la función o la importancia que tienen para nosotros y para el ecosistema en sí, tenderemos más a proteger y evitar este tipo de situaciones. Con el coronavirus, ¿qué recomendaciones? Bueno, pues supongo que ir con la gente más allegada, juntarnos siempre con las medidas de seguridad y bueno, al final disfrutar un poco, que después de tanto tiempo encerrados, pues se aprecia mucho mejor la naturaleza. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias por tus recomendaciones. Doctora Carla. ¿Me escuchan ahora sí? ¿Aló, me escuchan? Sí, sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias. En verdad, yo agradezco muchísimo la calidad de ponentes, de invitados que hemos tenido en esta oportunidad, en este encuentro, en este conversatorio, Conociendo para Cuidar, un encuentro entre amigos. Ciertamente todos ustedes son colegas, todos ustedes tienen el mismo ímpetu y gracias también el conocimiento como para poder direccionar y apoyar de acuerdo a sus especialidades en lo que hoy en día tenemos, que es el medio ambiente, que está siendo tan afectado. Y ciertamente tomó la palabra de Marc, nosotros podemos hacer una diferencia desde nuestro propio entorno, nuestro propio microecosistema, no sé si así es como podríamos denominarlo. Yo quedo muy agradecida con Laura que nos ha acompañado, con Liliana, Edilberto, Daniel, con Marc Vilella, y bueno, pues también así con Raúl Domínguez y Marc Riera. Realmente la Universidad San Martín de Porres queda muy agradecida por el tiempo, por el espacio que ustedes han podido darse y compartir este tema que, si bien es cierto, estamos en la carrera de odontología, podríamos pensar, bueno, pues, pero ¿por qué estamos hablando de este tema? Este tema realmente compete a todos, nos compete a todos, hoy en día más todavía, y sí, es un tema que lo decidimos como fin de periodo, porque aquí estamos terminando justamente este periodo 2021, y los alumnos van a pasar a otro periodo. Entonces, muchísimas gracias, les agradezco en nombre de la universidad por este tiempo, por haber compartido en este espacio virtual. Sean bienvenidos nuevamente. Jimena me indicó que ustedes van a dejar sus contactos, porque pues yo o incluso a los alumnos podríamos en algún momento contactarlos, y si bien ustedes pueden responder o mantener alguna comunicación, va a ser bienvenida. Muchísimas gracias, de todo corazón. Un honor. Gracias, doctora. Gracias, un honor. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Muchísimas gracias entonces. Gracias, Jimena. Que tengan muy buen día y todo lo mejor para ustedes. Bendiciones. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Muchas gracias a usted por permitir esto. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Bueno, quisiera agradecer a todos, quisiera agradecer de nuevo a la Universidad San Martín de Porres, a todos los ponentes, a todos los participantes. Y en este momento, bueno, quisiera comentarles que con el grupo de ecología hemos preparado algo para todos ustedes. Por favor, vamos a esperar que la delegada de la sección M del curso de Ecología nos introduzca este pequeño proyecto que hemos preparado para todos ustedes. Bueno, buenas tardes. Lo que les quería decir es que la naturaleza es increíble y en este tiempo de coronavirus y en cualquier momento debemos cuidarla. Los alumnos de esta sección de Ecología nos comprometemos a cuidarlo porque vivimos en un ecosistema donde podemos vivir, y seamos odontólogos, profesores, abogados, científicos o reposteros, todos necesitamos un ecosistema para vivir. Ahora solo te toca a ti comprometerte. Muchas gracias, Valeria. Ahora les voy a compartir el video que ha preparado la sección M de Ecología.
todos los alumnos de la sección de Ecología. Esperemos que les gusten. Bueno, y como dice el video, nosotros ya estamos comprometidos. La facultad, la Escuela de Odontología de la Universidad San Martín de Porres también está comprometida. Solo faltas tú. Muchas gracias por haber escuchado el video. Espero que se haya podido escuchar claro y que todos podamos haber cumplido con el objetivo de este conversatorio, que es generar más conciencia. Muy agradecida a ustedes, a todos los participantes. De nuevo, gracias a Dios por todo esto, gracias a la Universidad San Martín por la oportunidad, a todos mis colegas, mis amigos, también que uno de ellos ha sido mi profesor. Muchas gracias por aceptar participar, especialmente a ustedes, porque sin ustedes, si ustedes no estuvieran presentes, no se podría haber dado este conversatorio es para ustedes. Y bueno, también agradecer definitivamente a la doctora Carla, sin ella no podría haber sucedido esto. También en los créditos de la introducción quiero agradecer al señor Víctor Espinosa, a la señora Nelly Melo y a la señora Victoria Espinosa, que me ayudaron con la introducción de las golondrinas. Muchas gracias. Y bueno, doy por finalizado este conversatorio entre amigos. Gracias a todos. Gracias, doctora. Gracias a todos. Buen día. Muchas gracias, Miss. Estuvo muy bueno todo. Gracias por su participación. Gracias, doctor. Estuvo muy interesante todos los temas que se han tratado. No, gracias a ustedes. Gracias por participar de este conversatorio. Muchas gracias. Adiós, Jimena. Que vaya muy bien. Gracias por todo. Gracias, Mar. Gracias a ti. Muchas gracias por compartir tu tiempo. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.